Bienvenidos a este nuevo episodio de Historia de Otra Clase, el programa de historia de Prensa Obrera, que acá con mi compañero Guillermo Kane, tenemos yo, quienes habla Iván Hirsch, tenemos un tema interesante para hoy. Polémico, quizás. Polémico, ¿No? polémico. Sí, judaísmo, sionismo, socialismo. ¿Cómo ha sido el entrelazamiento y las diferencias y los choques y discusiones de estas corrientes en más de un siglo de debates? Así es, porque bueno, para empezar, por la definición fuerte que tenemos es judaísmo no equivale a sionismo y sionismo no equivale a judaísmo, digamos. Esa identificación que hoy está muy instalada a partir del Estado de Israel, y no solo del Estado de Israel, digo, también es una política oficial en la mayoría de los países del mundo, ese reconocimiento y concebir cualquier crítica al sionismo como antisemitismo, como un odio a los judíos, es un poco una idea que se puede desentrañar fácilmente cuando uno va a la historia, digamos, cuando uno ve los orígenes del sionismo por un lado y por otro lado, una historia mucho más antigua, el problema, bueno, del pueblo judío, la persecución y el antisemitismo, tratando de ver, bueno, cómo se combinan las distintas épocas históricas. Absolutamente. Así que bueno, hemos estudiado el tema y lo tenemos acá de tótem a Karl Marx, que era él mismo un judío con un punto de vista revolucionario, con un punto de vista completamente opuesto al nacionalismo, a la cerrazón del pueblo judío y a una idea de superioridad racial o étnica y de opresión de otros, ¿no? Completamente opuesto a lo que Marx y muchos otros judíos van a desarrollar siendo socialistas, siendo revolucionarios, siendo comunistas. De hecho, Marx, que tiene un texto muy breve que se llama La cuestión judía, que es un escrito, bueno, más de su juventud, cuando todavía estaba procesando su ruptura con lo que eran los jóvenes hegelianos de izquierda, es un retrato de la época, de esa primera mitad del siglo XIX, en la cual la cuestión judía se planteaba de otra forma, digamos, post-Revolución Francesa, digamos, por así decirlo. Antes de la Revolución Francesa había cierta identidad entre poder religioso y político, o por lo menos todo poder político, todos estados monárquicos y demás, tenía un fundamento religioso, el rey tenía un poder divino, por así decirle. Bueno, la Revolución Francesa rompe un poco, por lo menos formalmente, legalmente, instauran esta idea de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Bueno, rompe ese parámetro legal religioso y en parte abre con la etapa, bueno, del ascenso del capitalismo, de las clases medias, comerciantes, empresarios, banqueros y demás, todo un sector de la colectividad judía de Europa Occidental que se estaba asimilando. Entonces, bueno, estaban los debates ahí. ¿Qué pasaba? Marx recoge el problema del trasfondo social de esa asimilación de ese sector judío en la sociedad y los problemas que planteaba. Para él, dice, es algo que después retoma Trotsky, no existe ya como un proceso particular. Dice, la emancipación de los judíos va a estar ligada del pueblo judío a la emancipación general de la sociedad, de las contradicciones que presenta. Ya estaba llegando de Apco la idea, bueno, de la lucha de clase, del socialismo, del gobierno de los trabajadores. Y esto, bueno, es un componente de esa evolución. Absolutamente, pero él marca la continuidad de las formas de opresión que tiene el pueblo judío en Europa en su juventud, en esa etapa histórica, en la falta de una división real entre el Estado y la Iglesia, ¿no? O sea, la continuidad, de alguna manera, con esas formas de división de una casta judía separada en la sociedad que venían de etapas como la Inquisición española, qué sé yo, ¿no? que habían perseguido a judíos y a muchos otros, musulmanes, demás, u otros herejes para la Iglesia Católica de la época. Entonces él marca, digamos, cómo ha habido un avance, pero al mismo tiempo es incompleta esa separación completa y es necesaria una emancipación del conjunto de los hombres para esto. Otro que va a estudiar mucho, digamos, el desarrollo histórico del pueblo judío en Europa y el rol especial que después el antisemitismo va a explotar mucho, ahora por ahí nos podemos meter más en eso, es Abraham León, un joven trotskista de Polonia, activista, revolucionario, militante, que falleció que bueno, fue parte del levantamiento del gueto de Varsovia, falleció en un campo de concentración. En Auschwitz. Sí, en Auschwitz, sí. Y bueno, escribió esta concepción materialista de la cuestión judía, que es un ensayo histórico bueno, mucho más extenso en cuanto a cómo se llega de la diáspora judía, digamos, a la realidad de los judíos en el siglo XX, al rol en la sociedad europea, cómo se relaciona con el antisemitismo, y creo que es un gran aporte que recomendamos leer, acá, bueno, editado por la editorial El Yunque, del Partido Obrero, la editorial histórica
del Partido Obrero muy, muy recomendable. Bueno, él va a desarrollar el concepto de que, bueno, para empezar, Marx dice algo interesante en su texto de la cuestión judía que Abraham León retoma, que es que los judíos no es que perduraron contra la historia, digamos, a pesar de la historia. Él dice, perduraron con la historia, a través de la historia. Lo cual quiere decir, más allá del juego de palabras, que todo lo que perdura es porque ocupa un lugar en la sociedad. Y acá viene el concepto de Abraham León, que es la idea del pueblo-clase. Que no hay que tomar en términos muy esquemáticos, digamos que todos los judíos eran comerciantes, pero sí asociando que la colectividad judía había ocupado en Europa un poco el papel de comerciante en una sociedad en la cual el comercio no era el eje regulador de la producción como es en el capitalismo. Digamos, la Europa feudal, bueno, después la baja Edad Media, incluso la etapa moderna, donde ya el capital comercial se empieza a desarrollar, no rige todavía el proceso de producción, aparece como algo externo, como algo posterior. El campesino vendía la cosecha que no consumía para pagarle al señor feudal, para pagar la renta, el diezmo, lo que fuera que tuviera que pagar. Y ahí se genera esta situación en la cual el odio al usurero y al comerciante, que juega un papel, insisto, no productivo, pero a la vez fundamental, porque si no, no tenían forma los campesinos de sortear el problema. Si un año de malas cosechas, ¿cómo hacían para sostenerse? Bueno, se endeudaban con el usurero, que en muchos casos era judío, que ahí hay también componente religioso, digamos, de la condena al cristianismo a la usura y demás. Pero bueno, concentra la figura del judío en estos pueblos un poco ese odio al usurero, al comerciante, porque además el comercio en esta época no funciona la ley de valor como después la escribe Marx. Bastante se regía por el tema de comprar barato y vender caro. Sí, sí. Lo cual está muy ligado a la especulación, digamos. Bueno, explotar momentos de necesidad en un determinado lugar para comprar barato y después vender en otro lugar más caro cuando conviene. Así que la especulación era parte natural del comercio de la época y bueno, el judío aparecía en la identificación de estas comunidades, estos pueblos campesinos cristianos sobre todo, en lo cual la iglesia tenía un peso político fundamental. Muchos propietarios de las tierras, señores feudales, eran directamente los obispos. Claro, pero de alguna manera entonces estos comerciantes, usureros judíos, juegan un rol complementario al de las clases dominantes, que les útil a esas clases dominantes y hasta necesario, pero que al mismo tiempo permite descargar la ira popular frente a una parte del sufrimiento que se estaba teniendo en un blanco específico que no eran los obispos, que no eran los reyes, que no eran los terratenientes, ¿no? Creo que algo de ese tiro corrido de la opresión de una parte del pueblo, de las masas explotadas europeas, está en el eje de un antisemitismo que va a tener un arraigo popular, pero que va a ser muy manipulado por sectores poderosos en crisis reiteradas en Europa, ¿no? Entonces se transforma el pueblo judío ocupando este rol que es reforzado por el conjunto de la sociedad, su economía, sus clases dominantes, en que necesitan que juegue ese rol, y al mismo tiempo es un chivo expiatorio de las crisis de Europa. Claro, un poco, y esta idea también de la no asimilación, Marx lo va a escribir en su momento en El Capital, en un pasaje, media la pasada, dice esta idea de que vivían en los poros de la sociedad. En realidad se refiere no solo al pueblo judío, sino al capital comercial en sí mismo. Aparecía como algo ajeno, que esto es algo propio en realidad de todas las sociedades, o la mayoría de modos de producción que no son capitalistas, digamos. En Atenas estaban los metecos, digamos, la figura del extranjero, o de alguien que no está plenamente integrado en la comunidad para jugar el papel de intercambio. Claro. Tal cual, hay muchos ejemplos históricos de esta dinámica, porque si no aparece como, bueno, ¿por qué solo los judíos pueblo que hacen? No, en realidad, en las sociedades precapitalistas se da mucho esa dinámica en la cual un determinado pueblo, un sector extranjero, por lo que fuera, tiene un poco ese componente. Lógicamente que uno puede matizar también el problema, hay otras cosas, ¿por qué antes no se habían asimilado? Puede haber, por ejemplo, algunos estudian el problema religioso, la particularidad de que los judíos tienen un Dios universal, digamos, la primera religión monoteísta, hace que la asimilación sea más difícil, porque en los imperios antiguos conquistaba una región, cada ciudad tenía su Dios, ese Dios se incorporaba como un Dios subordinado al Dios de la potencia triunfante. Bueno, en el judaísmo eso no se puede. No pueden contar particularidades culturales y religiosas de por qué perdura, pero es indudable que tiene que ver con que ocupó un lugar en la dinámica social y así llegó la función social y económica hacia la perduración. O sea, si no los problemas que estamos discutiendo son problemas modernos, son problemas del capitalismo.
No son los problemas de los antepasados, sino más allá de los antecedentes culturales, eso se tiende a diluir, se tiende a asimilar. Ahora es interesante cómo se ha combinado, decíamos, el propio Marx como judío. Deutscher tiene un libro interesante llamado Los judíos no judíos. Habla bastante de una tradición de pensadores de un valor universal, muchos de los cuales vienen del judaísmo y entre los cuales se destacan unos cuantos de los principales dirigentes socialistas. Entonces, cómo en la sociedad europea este lugar un poco de desplazados, de otros, de discriminados, de por fuera de lo dominante, ¿no? Hace que hayan tenido en muchos casos un valor especial como pensadores universales y que esto es una tradición importante en el judaísmo, que ya, o sea, preexistente, varios pensadores, habla de Spinoza, digamos, algunos de etapas anteriores, pero que ya para el siglo XIX, principio del siglo XX, hacía una gran asimilación entre el judaísmo y el subversivo, el izquierdista, el comunista, ¿no? Porque tenemos ahí a Marx, a León Trotsky, a Rosa Luxemburgo, digamos, a varios de los principales dirigentes revolucionarios que vienen de esta corriente, ¿no? ¿Cómo se da para vos un poco esa asimilación entre los pensadores judíos y estos pensadores universales y subversivos, ¿no? Bueno, y para tomar acá el título de Isaac Deutscher, un poco hacer por qué no judíos, digamos. Porque justamente superan la particularidad, no es que hablan como pensadores judíos en sí mismos, ninguno de ellos de hecho se definía a sí mismo por eso, porque justamente representaban como una aspiración más universal, digamos. Y el judaísmo les daba esa posibilidad, dice, porque justamente a romper, digamos, el cristianismo, que era la ideología dominante del momento, al estar por fuera de esos círculos y al poder ver un poco elevarse por sobre esa contradicción, se desarrolla, bueno, él va a identificar también la capacidad de Marx y otros pensadores socialistas de esa visión internacionalista, ligarla a, bueno, a un poco a ese origen judío y a la situación conflictiva que también se veía Deutscher mismo, ¿no? Aclaremos, un militante socialista, revolucionario, de Polonia, judío, y uno de los principales biógrafos de León Trotsky, entre otras cosas, su famosa trilogía del profeta armado, desarmado, desterrado. Claro. Lo que es muy interesante es que Deutscher va a decir, acá no existe el pueblo, no se puede hablar del pueblo judío como tal. Dice, el pueblo judío primero tiene una particularidad geográfica, eso lo vemos todos, no es lo mismo la colectividad judía de Argentina, de Israel, de Estados Unidos, de Europa, pero a la vez dice, tampoco existe por fuera de las épocas históricas. Y en la época histórica en la cual nosotros estamos, medio que arrancamos, el siglo XIX más, ya se configura con la consolidación del capitalismo, bueno, van a haber judíos burgueses y judíos obreros. Sobre todo, y ahí entra también la distinción geográfica. En Europa Occidental hay grandes burgueses judíos. Rothschild por ahí es el gran ejemplo, que incluso entró a la Cámara del Parlamento inglés en nombre de que era, si le cedemos nuestras finanzas, dice, a los judíos, ¿por qué no puede haber un representante de esos judíos? Porque además antes incluso eran prestamistas de los reyes, de los monarcas, de los señores feudales. Bueno, y así llegaron también al capitalismo. Entonces todo un sector de la alta burguesía judía se empezaba a asimilar en los círculos burgueses generales al calor de esta ideología más surgida de la Revolución Francesa. Distinto, dice Deutscher, es la situación de los judíos de Europa del Este, que eran 9/10 parte de los judíos del mundo, que eran medios mucho más obreros, incluso todo un sector muy amplio que vivían en lo que llaman shtetls, que eran barrios o aldeas más bien judías, algunas que mantenían una forma de casi vida como villas, antiquísima, ¿no? Cercanas a las grandes ciudades en algunos casos. Claro, digamos, por la miseria, digamos, sí, por la precariedad en la que vivían, muy tradicionales. De hecho, también había una realidad opresiva entre los shtetls, digamos, la idea, el rabino, la formación religiosa. Hay toda una generación en este umbral al siglo XX de jóvenes judíos que rompen esa tradición tan marcada, digamos, religiosa, de los preceptos, y abraza las ideas, bueno, la lucha del movimiento obrero. Un enorme corriente, porque no es solo que, bueno, se hicieron socialistas. Había socialistas, surgían ramas como lo que llamamos el Bund, que era la liga de judíos socialistas, digamos, de Polonia, Bielorrusia, de toda esa zona de Europa del Este. Rusia. Y Rusia. Entonces, bueno,
Y también es un periodo histórico, además de que se ve esta división de, bueno, qué papel social jugaban, también es un periodo histórico muy caracterizado por los conflictos de las nacionalidades. Deutscher y Marx, dos hijos de rabinos. Claro. Pero para ejemplificar esta ruptura. Sí, digamos. sí, pensando en esa ruptura, porque en Deutscher está muy marcado en unos textos medio biográficos que tiene este libro, pero... No, y aparte es cierto que es una capa proletarizada, los judíos en particular de Rusia, de Europa del Este y demás, pero al mismo tiempo también con muchos sectores intelectuales, o por lo menos alfabetizados, que escriben, que tienen su literatura, sus memorias. Yo me acuerdo que me impactó porque previo a que ahora después nos meteremos en la invención del hebreo moderno de parte del sionismo y del Estado de Israel, el idioma que hablaban los judíos del este de Europa, que era el Yiddish, era uno de los idiomas más impresos, con más libros impresos y periódicos y folletos en el mundo. O sea, tenía una amplia literatura, en general popular, obrera, pero con un nivel importante de elaboración. Eso hacía que en los movimientos del movimiento obrero de la época, del socialismo que va surgiendo y que es definido en parte por estos propios pensadores junto a otros, ¿no? Pero digo, no es que solo vienen a sumarse a algo que está en marcha, sino que Marx, Trotsky, Rosa Luxemburgo son de las grandes figuras que han definido el movimiento revolucionario moderno, y hay una intelectualidad judía, una inteligencia, como se dice en algunos de los textos de la época, que también está ligada al movimiento obrero y que digamos, que se articula o que es parte de la dirección revolucionaria de la época. Bueno, me importa tocar un poquito esto del Yiddish, porque como cultura, primero tuvo un enorme florecimiento, e importa para lo que vamos a charlar después, digamos, en el post-Estado de Israel, qué pasa con la colectividad judía. Pero era realmente una cultura muy popular. El Yiddish está lleno de refranes, de dichos populares, de canciones, de teatro. En la propia Argentina, una proliferación de teatros Yiddish, fueron hasta incluso muy impulsores del teatro independiente en sí mismo. Tangos en Yiddish, cuando el tango no era lo que soy, una curiosidad de los turistas, sino que era parte de la cultura. Que se te haga la boca a costado, el tango. La gran música porteña. Bueno, por eso, pero era de las entrañas del pueblo. No, digamos, sí, era mucho más popular. Existe tan judíos, son muy lindos, incluso, bueno, bibliotecas, atendiendo a lo que decías, todo eso existía acá, digamos. Entonces, imagínense en Europa del Este, todo eso tuvo una importancia muy, muy grande para difundir esto, para que surjan tantas organizaciones y haya tanta elaboración y tanta discusión, porque lo que va a surgir a la par del desarrollo de toda esta cultura yiddish es otro movimiento político que todavía no mencionamos, pero que ahora nos podemos ir metiendo, ya que surge el sionismo. Así es. Creo que el primer Congreso Sionista Mundial es de fines del siglo XIX, 1897, no chequé el dato, pero anda por ahí, es de los últimos años, que viene después de lo que fue el proceso a Dreyfus, al general Dreyfus en Francia. General, para no extenderlo tanto, pero bueno, acusaron por las derrotas del ejército francés a la infiltración judía, digamos, a que los judíos no representaban ese interés nacional francés por su calidad de judíos. Le hacen una causa armada al capitán Dreyfus, o coronel, capitán Dreyfus creo, bueno. Que es un caso legal muy famoso. De hecho, la fundación del concepto de derechos humanos es en la campaña de defensa de Dreyfus, entre los que se destaca el famoso Yo acuso, ¿no? de Solá. Con un libro que reúne sus artículos en el caso de Dreyfus. Pero aparte, para entender el sionismo y para entender estos debates digamos, socialistas, entre ellos los bolcheviques, el Bund, el sionismo en la comunidad judía, hay que decir que justamente, vos colocás el caso de Dreyfus, fue una etapa de relanzamiento del antisemitismo, ¿no? O sea, una etapa de difusión de los nacionalismos en Europa, de fundación de los estados nacionales, en algunos casos más tardíos, como en Alemania, y de fuertes corrientes antisemitas. Ahí vamos a tener todos los movimientos nacionalistas en Alemania previos a los nazis, pero que donde van un poco agrupándose esas ideas, lo que llaman las ideologías del pangermanismo, las ideologías Volk, tiene un poco ese componente, y donde en particular en Rusia, digamos, en toda la zona del Imperio zarista, se van a organizar los pogroms, que eran estas grandes incursiones
que organizaban los cosacos, contra los poblados judíos que vos describías, y que trataban de canalizar, como un poco hablábamos antes, el malestar de la población, acusando a los judíos, y al mismo tiempo un problema de regimentación, de violencia, o sea, de demostrar la arbitrariedad y la fuerza del gobierno zarista, haciendo incursiones muy violentas contra la población. Que fueron, en algunos casos fueron muy duras. Por ejemplo, en 1905, yo no me acuerdo en qué momento exacto de la Revolución Rusa, pero parte, digamos, del armado un clima represivo para derrotar a la Revolución Rusa de 1905 fueron pogroms muy duros de esos sectores del zarismo, de las centurias negras, de los cosacos, contra la población judía. El famoso pogrom de Odessa y otros. Y bueno, gran parte, entre ellos algunos antecesores míos, mi bisabuela es sobreviviente de uno de esos pogroms cerca de Odessa, vinieron para estos lados, para Estados Unidos. O sea, grandes poblaciones fueron desplazadas por estos ataques antisemitas. Bueno, hoy nos falta un poco ese puente histórico porque mencionábamos la cultura yiddish en Buenos Aires es un derivado de los pogroms en Europa del Este. Sobre todo, digamos, esa inmigración más masiva tiene que ver con escapar, literalmente, además, echados de los pueblos, estos shtetls. Me acuerdo que mi Seide me leía mucho un poema, era Mi pequeño pueblito arde, shtetl arde, porque era así, digamos, realmente ardían los pueblos, migraciones masivas. Y la época Creo en que la necesitábamos eso para entender el sionismo, porque Claro. lo que se discute es cómo defender a los judíos. Y mientras, como decíamos, los socialistas dicen necesitamos la emancipación general de los trabajadores y organizaban la autodefensa y la lucha contra los pogroms, contra las incursiones antisemitas en el conjunto de los países, el Bund decía, sí, necesitamos el socialismo, pero los judíos tienen que tener una organización separada. Y había una polémica ahí con los bolcheviques, con otras corrientes socialistas, y el sionismo va a proponer otra salida, que es la emigración de los judíos acordada con los gobiernos poderosos de Europa y de otras regiones, financiada por el gran capital. O sea, no había solución de la posibilidad de una integración en Europa entre los judíos y otros pueblos, sino que debían emigrar, abandonarla y colonizar alguna otra zona del mundo, que no siempre era, digamos, la Palestina histórica referida en el Antiguo Testamento, sino que se fue explorando con distintas posibilidades, pero que planteaban esta idea, una organización nacionalista y generar un Estado nacional judío que no existía, como salida, digamos, a el carácter oprimido del pueblo judío en Europa, sobre todo, como decíamos, los sectores proletarizados, ¿no? Claro. Los banqueros Rothschild no eran ningún pueblo oprimido, está claro. Bueno, pero sí es cierto que para la época que se forma el Congreso Sionista Mundial, lo que se había roto, porque los pogroms en Europa del Este un poco habían sido una constante. Lo que había vuelto a escena era el antisemitismo en Europa occidental. Ahí donde los Rothschild se habían asimilado a la alta burguesía, volvieron a descubrir que en realidad no estaban asimilados del todo y cada vez menos asimilados, digamos. Vuelve esa figura, de hecho... Pasa que eso, los Rothschild estaban asimilados, pero vinieron todos los judíos Sí, del este escapando. europeo a Londres, a Nueva Sí. York y a todos lados, y había un influjo distinto Sí, ya. e incluso en la etapa además de ascenso de la burguesía, todo un sector que se vuelca al comercio, a los negocios, también puja por desplazar a aquellos que antes se habían dedicado a esos rubros. Entonces, bueno, en respuesta a eso también que Teodoro Herzl, que es un poco que fue un cronista de este juicio a Dreyfus, hace llamamiento a construir un hogar nacional judío. Que en la época, vos lo mencionabas hoy, de la época, todavía estamos en la época del surgimiento de los estados. Acaban de surgir Alemania, Italia, Japón, digamos, los que hoy son potencias mundiales estaban recién formándose y era todavía la etapa del nacionalismo que tenía un componente progresivo en algunos casos, porque digo, uno tiene que pensar en función de qué había antes. Bueno, los estados modernos, en los cuales había reyes, había corte, había señores feudales, había príncipes. Bueno, la idea de unificar un estado nacional, crear un mercado nacional, generar el marco, bueno, para un progreso, para adaptarse a la época en la cual estaba, digamos, de romper con los anacronismos, lo cual era muy dificultoso. En esta época ya los estados que se van formando no se forman como la Revolución Francesa o la Guerra de Independencia de Estados Unidos, que fueron luchando contra el antiguo régimen, sino con compromisos con el antiguo régimen, pero cada estado que se forma tenía que resolver un quilombo de nacionalidades. Digamos, en Alemania estaba Prusia,
Después abajo estaban los austríacos que eran alemanes. Después el Imperio Austrohúngaro tenía un crisol de nacionalidades muy diferentes. La misma Italia tampoco existía como Italia, porque los napolitanos y los sicilianos no tenían nada que ver con lo del norte. Entonces, sí, siempre hay cierta artificialidad en cómo se han armado los idiomas nacionales y construido la identidad de los estados nacionales, pero en este caso realmente fue una cosa de probeta, ¿no? Y es importante destacar que para los socialistas de la época esta salida era completamente reaccionaria. O sea, porque en vez de resolver los prejuicios, la persecución, la opresión, el carácter religioso del Estado, la exclusión, digamos, del carácter de ciudadanía plena a una parte de la población, se resignaba a eso y se decía, bueno, armemos nuestro gueto, armemos nuestro Estado separado, y bueno, como se va a ver, y ya lo planteaba Trotsky en la época, en un escrito sobre la cuestión judía, y hace un rato lo veíamos, está citado en Defensa del Marxismo, decía, ya muestra el tema palestino, decía Trotsky en los años 30, previo a la fundación de Israel, que este tipo de solución a la opresión solo va a generar nueva opresión. Claro. La vio venir. Porque a lo que iba, digo, para reunir la idea, ya esta construcción de los estados nacionales ya llevaba implícita la construcción del nacionalismo, porque tenía que construir nacionalidades que no existían. Claro. En esa dinámica resurge, promovido ya desde los estados incluso también, los nuevos estados, el problema del antisemitismo. La respuesta que da Herzl y el Congreso Sionista Mundial es netamente burguesa. En el sentido de que vos, pensando en términos prácticos, ¿de qué forma vos podés crear un estado en otro lugar? Él incluso dice, su escrito da dos opciones. Argentina, dice, también puede ser Argentina. Él dice, escribiendo en la Europa de fines del siglo XIX, es un territorio muy rico, con grandes extensiones de tierra. Puede ser ahora, ¿cómo sería? Sean Palestina, sean Argentina. ¿Cómo sería? La única forma, dice, es que lo acepte la comunidad internacional. Es decir, que los estados, que las principales potencias imperialistas cedan una porción del territorio en algún lugar del mundo bajo su resguardo. No hay otra estrategia en el Congreso Sionista Mundial para lograrlo, con lo cual tiene un corte netamente burgués, y él mismo va a advertir que esto es una solución al problema del antisemitismo para los que tienen las propias potencias, digamos, es una solución para los propios gobernantes. De hecho, hay otros alas del Congreso Sionista que lo van a criticar. Hay uno que es un pensador liberal, que es Max Nordau, que bueno, se referencia justo al nombre de una institución judía laica a la que yo fui en La Plata, pero bueno, que no necesariamente no tiene esa línea más ligada al Bund que vos mencionabas hoy. Pero él va a hacer la crítica. Él dice, acá hay tres posibilidades: o el sionismo, o los judíos luchan o se hacen comunistas, dice, o finalmente la tercera alternativa tendría que ser una asimilación. Dice, la asimilación fracasó. Y él se le asignaba que el problema pasó al límite de la época. Medio que su opción era que esto no tiene solución hasta que la sociedad no esté preparada, pero ya estaba presentado el antagonismo entre el sionismo y la militancia socialista de la mayor parte de la colectividad judía. Porque el sionismo va a ser una minoría, muy minoritario, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, dentro de la colectividad judía. Van a seguir siendo mayoritaria el Bund y otras organizaciones, o aquellos que directamente, siendo judíos, militaban por la emancipación de toda la humanidad, de la explotación de clases sociales, y no particularmente del pueblo judío. Comunistas, socialistas, está claro. Ahora, este rol que vos marcabas del sionismo, de buscar el favor, acuerdos con las grandes potencias dominantes y opresoras de los judíos, va a ser muy criticado por los socialistas. Ahí, en un artículo de Rafael Santos, muy bueno sobre estas corrientes en el movimiento obrero judío a principios del siglo XX, que están en Defensa del Marxismo 28, él marcaba que mientras organizaban los pogroms las autoridades zaristas, los sionistas en la Rusia zarista se reunían con esos mismos ministros y firmaban acuerdos y decían que eran los súbditos más leales del zar. Y estaban buscando todo el tiempo con el sultán del Imperio Otomano, con el zar de Rusia, con las distintas potencias europeas, ¿quién les iba a abrir este juego? Hasta que finalmente la declaración de Balfour la firma el sionismo con el imperio inglés, que está interesado en reorganizar Medio Oriente después de la caída del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, y que un poco está esto que vos decís pasa también con los Balcanes, con la caída del Imperio Austrohúngaro. Digamos, hay un reorganizar, un trazado de naciones que antes no eran tales, y que hay distintos pueblos que están disputándose, digamos, cómo van a quedar organizados en estos países que no me acuerdo si hablaba del Líbano o Siria. Churchill dijo
creo que del Líbano. Es algo que se me ocurrió después de dormir una siesta, una tarde de verano. Dije, ahí armamos un país, digamos, ¿se entiende? O sea, mientras estaban rediseñando Medio Oriente, hacen este acuerdo, la Declaración de Balfour, que es un compromiso del Imperio Británico de armar un Estado nacional para los judíos en el Medio Oriente, en la zona donde vivían los palestinos, en Palestina. Así es, que bueno, tenía que ver, como decías, era la caída del Imperio Otomano, lo cual, entre paréntesis, pero para ver también que la época no es que había simplemente una particularidad judía. El Imperio Otomano, parte de la caída también estuvo la construcción de la Turquía moderna, se asentó sobre el genocidio armenio, el desplazamiento de más de 1 millón de personas, bueno, era la dinámica que tenía la construcción de los estados. No es nada idílico la construcción de los estados modernos capitalistas, digamos. Sí, como no lo es el del Estado argentino, que total. hablaremos más otro día, pero... Entonces, bueno, esta declaración Balfour era el desembarco final de los ingleses, desconociendo los compromisos que habían adoptado con los árabes, que habían colaborado en la guerra contra el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Y fue días antes de la Revolución Rusa, esta declaración, con intención, según el propio Balfour, que era un militar británico, de desalentar la participación de los judíos en el proceso revolucionario, en lo que va a ser la primera revolución obrera de la historia. Absolutamente. Acá hay que decir que el sionismo es un armado de la gran burguesía judía occidental que la financió, los banqueros de los que hablábamos, y que, bueno, va a ir tomando en todo caso una mayor relevancia en la medida que va a haber un fuerte antisemitismo. Pensamos que son los años que van hacia la Alemania nazi, hay pogroms muy importantes en otros países también, donde se va juntando anticomunismo y antisemitismo, ¿no? Hay dos palabras por ahí sobre el contenido ideológico del antisemitismo. Hay un texto muy particular que se llama la conspiración de los sabios de Sion, que lo armó los grupos de inteligencia del zarismo en la época, pero circuló por todos lados. Lo usaron los nazis y Hitler. Acá en Argentina lo usaron muchos sectores de derecha, a veces de derecha peronista, derecha nacionalista o fachos de diversa calaña, y con poco tiene este tema de las conspiraciones, ¿no? Ahora están muy de moda en la ultraderecha también las teorías conspirativas. Entonces esta idea, hay un grupo de judíos que domina el mundo. Y se apoyaban en algo que podría ser verosímil para algún sector, en el sentido que había banqueros importantes judíos, aunque también había banqueros y dirigentes muy importantes no judíos desde ya. Entonces decían, el problema no es el capitalismo, no es el capitalismo financiero, no es el imperialismo, el problema es que hay un cónclave de judíos que organiza la explotación financiera y que hacen cosas terribles, bueno, robo de bebés, no sé, todas esas barbaridades que le dan como el componente morboso, tétrico y que trata de generar una bronca moral, ¿no? Pero entonces esta agitación que va a ser usada, digamos, para organizar los pogroms y lo que hablábamos en la Rusia zarista, que va a ser usada por los nazis, que tienen un componente anticomunista central, ¿no? Pero que también hacen del judío esta especie de subraza, raza demónica, usurero, el problema de la pureza racial, que obviamente meten y que es muy conocido, y que acá en Argentina, mira, yo que estoy mostrando libros, está muy bueno, es muy recomendable esta edición de Koshmar, que quiere decir pesadilla en yiddish, que es un relato en primera persona de Piñe Wald, que es uno de los detenidos durante el gran pogrom que se hace acá, cerquita donde estamos filmando, en Once, en Villa Crespo, que eran los barrios judíos y que en cierta medida lo siguen siendo, ¿no? Importantes en la ciudad de Buenos Aires, y que va a haber un pogrom de los nenes bien, de la sociedad rural, de la aristocracia porteña, anticomunista durante una huelga general que es la que pasó a la historia como la Semana Trágica. O sea que vamos a tener la represión, digamos, de las tropas estatales. Ahí está el capitán Perón, joven, disparando contra los obreros, entre otros. Y vamos a tener un pogrom que los aristócratas de la época, los abuelitos de los que ahora están con Milei, de los que ahora están con Macri, de los Pinedo, que estaban ya en acciones, organizando la caza del comunista y del subversivo, que era ir al barrio judío a matar, a prender fuego todo, ir después con las tropas de la policía y el ejército a ametrallar. ¿Y por qué lo detienen a Wald? Lo acusan de ser el presidente de un soviet que se había constituido para tomar el poder. Entonces dicen, acá hay unos judíos que constituyeron un soviet, y bueno, y salen todos los diarios de la época que este es el presidente de la República del Soviet. Sí. Que él decía no sabía de qué le estaban hablando, ¿no? Desde ya, pero es importante porque
en épocas que el sionismo ha permitido una manipulación del problema nacional del judaísmo con un carácter profundamente reaccionario, tener claro que en la propia ciudad de Buenos Aires, que en la propia Argentina, por una etapa muy larga, la colectividad judía estuvo muy asimilada con ideas progresivas y revolucionarias, con la militancia obrera, y que cuando había una huelga general y la aristocracia quería organizar una represión, se elegía, digamos, al pueblo judío como principal víctima de esa persecución, donde había un nivel de militancia efectivamente muy alto. Así es, bueno, de hecho ahí viene el lema, por ahí no se escucha tanto, pero hasta hace el yo argentino. Porque era cuando estaba esto por donde la Liga Patriótica Argentina, que organizaban esto, armados por la policía, los hijos de las clases medias, que por ahí tenían la aristocracia. Claro, sí, las clases medias en ese momento eran un sector muy reducido. Claro, te paraban por la calle, no, yo argentino, en esta idea de incompatibilidad de que el judío nunca va a terminar de ser un argentino real. Obviamente también es el periodo de veníamos de las leyes de residencia para exportar a los inmigrantes, como hemos hablado en algún episodio. Digamos, había una persecución particular a todos esos migrantes que venían socialistas, comunistas, anarquistas, una represión muy fuerte a ellos, y ahí entra, ya es el debut, quienes insertaron el antisemitismo en Argentina es efectivamente los capitalistas y su ataque al comunismo y a las luchas obreras. Eso es así. Y una cosa por ahí para complementar, aunque es un salto, digamos, pero antes de pasar a los próximos temas, para terminar de ubicar el panorama, sí es cierto que en esta época también surge un sector de sionismo que se considera socialista, que es el movimiento de los kibutzim, que el kibutz sería una aldea agrícola socialista en la cual, bueno, tenían como ciertos parámetros de igualdad de hombres y mujeres, los chicos dormían como en una casa común, como toda una organización bastante socializada, pero como una cooperativa colectivizada. Claro, digamos, ¿no? pero como movimiento migratorio, es decir, ir a Palestina a fundar aldeas. Empresas coloniales, ¿no? El emprendimientos coloniales, como se ha hecho para financiar la ida, para ir ocupando y comprando territorios. Se armaba un movimiento en Europa, en Estados Unidos, que buscaba contribuciones de la comunidad judía y que iba financiando el desarrollo de una colonización. Bueno, pero hay dos, por ejemplo, Herzl promueve a la vez que esta, dice, hay que crear dos comités. Uno que es el encargado de reunirse con los gobiernos imperialistas y gestionar que nos den un pedazo de tierra. Otro es para nuclear a todos los judíos con plata e ir armando económicamente las bases de lo que va a ser el futuro Estado judío. Esta corriente socialista no siempre estaban, es decir, a veces iban, eran movimientos juveniles en muchos casos, que atravesaban como, bueno, de distintas edades, y cuando llegaban a los 20 cortos, se iban en comunidad a armar las cosas allá. No siempre actuaban en común, digamos, muchas veces tenían conflictos, pero en varios casos, en muchos casos, confraternizaron con los árabes que vivían en el territorio, y en otros no, digamos. Lo primero que hacían era levantar una torre, una empalizada, y bueno, y entonces hay distintas historias, algunas más de convivencia, otras más de conflicto, pero que ya empiezan distintas oleadas de migraciones de judíos a lo que es la Palestina. Empieza a crecer gradualmente, y mucho más después de la declaración Balfour, los asentamientos de la población judía en la Palestina histórica, digamos. Sí, de judíos europeos que se trasladan a vivir a Medio Oriente como parte de este emprendimiento sionista. El gran salto, digo, para ir avanzando en los tiempos de nuestro relato, obviamente va a ser con el holocausto que lleva adelante la Alemania nazi en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Los campos de concentración, las cámaras de gas, que obviamente, bueno, aniquilaron 6 millones de judíos, como es conocido, aniquilaron también a muchos otros, comunistas, perseguidos, gitanos, homosexuales, bueno, distintos grupos que la sociedad ultra represiva, militarizada del fascismo, digamos, de la Alemania nazi, tenía adelante, y en una lógica que aparte nos tiene que ayudar a pensar este problema de la salida que le va a dar el sionismo al problema. En primer lugar, decir que muchas autoridades sionistas negociaban con la Alemania nazi y usaban esta idea de la emigración como una forma de llegar a un acuerdo. Inclusive los hechos más heroicos, como el levantamiento del gueto de Varsovia, fueron contra la orientación de estos sionistas colaboracionistas
con las autoridades nazis, cosa que la hemos documentado En Defensa del Marxismo, en Prensa Obrera, digo, para no atiborrar de datos. Después se puede poner en todo caso en la descripción varios de estos, porque son temas que al día de hoy son muy polémicos, porque hacen a la historia del movimiento sionista, de Israel y del rol que ha jugado en el momento sin duda más trágico, más terrible, digamos, de la historia del pueblo judío. Al mismo tiempo, ¿cuál es la lógica de la Alemania nazi? Es ofrecerle al pueblo alemán superar los desastres que había vivido después de la Primera Guerra Mundial, la hiperinflación, las hambrunas y demás, con una expansión militar a costa de otros pueblos de Europa, los judíos, los eslavos, que se decía que también era una raza inferior, que decían Alemania necesita todo este espacio vital para poder desarrollarse. Quienes participen, tomen las armas en este emprendimiento imperialista, en este relanzamiento militar, van a ganarse el lugar donde vivir. Entonces se le estaba ofreciendo a grandes capas empobrecidas, pequeño burguesas, obreras, lo que fuese de Alemania, en la destrucción de otros pueblos, la manera de realizarse, diciendo si conquistamos el territorio, si hacemos una limpieza étnica de estos pueblos, por más que se dijera que no fuera conocido popularmente o difundido publicitariamente lo que estaba pasando en los campos de concentración, vamos a poder conquistar nuestro destino como pueblo elegido, como pueblo superior, sobre la base de pasar por encima de otros, ¿no? Entonces, el pueblo judío es víctima de una terrible masacre, como nunca se había visto, con los métodos de planificación estatal, de escala industrial de una masacre que pone en pie el holocausto nazi, y sin embargo la respuesta que el sionismo logra dar con el respaldo de las potencias que quedan dominando después de la Segunda Guerra Mundial, incluida la Unión Soviética Stalinista, que va a votar en Naciones Unidas por la conformación del Estado de Israel y va a ser de los primeros en reconocerlo, es, en un sentido, una réplica de la política de limpieza étnica y de armamento de una población para limpiar a los pobladores del territorio, ¿no? Hay ahí un juego de espejos absolutamente tétrico, absolutamente, sí, ¿no? Que espeluznante, entre lo que fue el Holocausto y la limpieza étnica sistemática que empieza ya en los 30, pero que en el 46, el 47, con la fundación del Estado de Israel, se va a volver mucho más sistemática, lo que los palestinos llaman la Nakba, ¿no? Así como está la Shoah del pueblo judío, este desastre que da inicio. Bueno, acá tengo La limpieza étnica de Palestina, de Ilan Pappé, un historiador judío israelí, que es muy sistemático, digamos, en la denuncia de cómo el sionismo y el Estado de Israel en su fundación es armado sobre la base del genocidio del pueblo palestino, tema que daría para otro episodio de historia de otra clase, ¿no? Claro. Algo que me parece importante también dejar en claro es que para este post-Shoah, digamos, cuando se construye el Estado de Israel y lo que denominan oficialmente como la Guerra de Independencia, que para los palestinos es la Nakba, que es catástrofe, que es sencillamente el desplazamiento forzoso de 750.000, 800.000 palestinos que nunca más pudieron retornar a sus tierras, hogares, con la destrucción de aldeas y demás, hubo que romper, es decir, hubo que crear también ese antagonismo entre árabes y judíos, que un poco existía. Yo mencionaba las corrientes migratorias. Existían ciertos conflictos, porque además, bueno, vos hablabas, compra de tierras, digamos, había todo un sector de judíos pudientes de Europa que compraba tierras para promover la migración y eso generaba conflictos. Pero también hubo procesos importantísimos de unidad de obreros judíos y árabes en Palestina. Hubo entre 1936 y 1939 episodios de varias huelgas generales, primero la de 1936, la más fuerte de todas, de marítimos, ferroviarios, que paralizaron el país y que lucharon contra la opresión británica y muchas veces contra los burgueses judíos y árabes. Existió ese proceso. De hecho, creo que ya en 1922 ya se había fundado el Partido Comunista de Palestina, que agrupaba árabes y judíos. Y hizo hacía acto por el 1 de mayo, llamando a enfrentar a las burguesías y al colonialismo británico. No es un invento de hoy. Existió en su momento antes incluso que el Estado de Israel. Lo que sí es cierto es que después,
una vez, además ya después de la ya finalizada la Segunda Guerra Mundial, donde la reinserción de los judíos en Europa era muy problemática, en Europa y en el resto del mundo, porque, por ejemplo, a mí me contaban, me acuerdo en mi familia, tíos lejanos que murieron en los campos de concentración de Chipre después de la Segunda Guerra porque vagaron en barco y no aceptaban Estados Unidos, no aceptaban ningún lugar del mundo y terminaron vagando ahí. O después se mencionaba esto de la apropiación. Bueno, Perón prohibió el ingreso de los judíos acá a Argentina en la posguerra, por ejemplo. Y no así de los nazis. No, eso los trajo. Claro. Pero bueno, incluso esto, volvían en Polonia, terminaba, se acababan los vetos, volvían a sus hogares y esos hogares habían sido ocupados por otra población, además de que eran países que habían quedado devastados completamente por la guerra. Entonces, sí se generó una migración masiva, grande y financiada por las potencias. Esta guerra de independencia, como decía Israel, estuvo financiada por Estados Unidos y por la propia Unión Soviética. Porque la caída del dominio británico en la zona hacía que, bueno, cada uno apostaba también a que el Estado que surgiera fuera un aliado de ellos. Ya en una época en la cual empieza a crecer muy fuerte las inversiones de capital. De capital, sí, sobre todo petrolero. Entonces había intereses fuertes ya en la zona de Medio Oriente. Y la dirección israelí o sionista proto-israelí se ofrece con mucha claridad como espada de Europa y de Estados Unidos en la región de Medio Oriente. Lo dicen abiertamente y vamos a asistir a la construcción, decíamos algo antes, de un Estado nacional, de una nacionalidad que no existía, no había una nacionalidad israelí, fue un invento, digamos, la segunda mitad del siglo XX, de un idioma hebreo que era un idioma antiguo olvidado de los textos sagrados, de algún viejo texto y que se inventó por lingüistas como idioma moderno. Se prohibió el yiddish, que era el idioma que realmente hablaba el pueblo judío, se olvidó de esa cultura laica, de esa cultura crítica, de esa cultura universalista, y se armó una cultura nacionalista, militarista y agresiva. Esta salida al desastre del Holocausto en la idea que va a ser un pueblo que tome las armas para someter a otros, para mostrar que es fuerte, que no va a volver a sufrir eso, no terminar con la opresión para no sufrirla, sino reproducirla el propio Estado israelí. Es realmente un drama, es una tragedia, ¿no? Y que va a tener una disputa, que creo que un poco lo último por ahí, ¿no? Para charlar, para ir redondeando las ideas que queremos encarar en este capítulo, es la pelea que va a haber en los últimos 50, 70 años, muy marcadamente, del sionismo y el Estado de Israel para ocupar el lugar internacional del judaísmo, para desplazar las historias, las culturas, los pensadores de todo tipo que han sido la historia del pueblo judío y tratar de asimilar antisemitismo a oposición a las políticas del Estado de Israel, que se van a ir dando muy rápidamente con esta política agresiva de conquista de terrenos muy por encima de incluso los primeros que había planteado las Naciones Unidas, de una política de conquista, de pillaje, digamos, y de masacres y limpieza étnica en la zona, que lógicamente los propios pueblos árabes, los palestinos, pero también grandes sectores internacionales, inclusive del pueblo judío, se van a oponer. Pero va a haber sistemáticamente un planteo que tiene un salto en lo que llaman la IRA, ¿no? Las normas IRA. Las normas IRA, que en la idea de que no vuelva a pasar el Holocausto, que no vuelva a resurgir el antisemitismo, hacen una codificación que plantea que cualquiera que esté criticando la política del Estado de Israel es un antisemita. Y esto lo que trata de esconder es la larga tradición de judíos que han planteado la oposición a estas políticas nacionalistas, a estas políticas de opresión, y que denuncian las políticas del Estado de Israel. Hoy en día, desde muchos sectores, por ejemplo, incluso religiosos, ¿no? Ortodoxos, son contrarios a la fundación de un Estado judío como tal. Dicen que es en contra hasta de la religión judía. En aquel momento. Claro, cuando se fundó el Estado de Israel, los religiosos que vivían en Jerusalén estaban en contra. Claro, pero digo, a muchísimos sectores laicos, hoy en día contra la masacre que se está perpetuando el último año contra el pueblo palestino, que ahora se ha extendido a ocupaciones de partes del Líbano, de Siria, bombardeos a muchos otros países de la región de Oriente Medio, este desastre que es sostenido por el imperialismo yanqui, sobre todo, y europeo, como lo ha estado en toda esta etapa Israel, está llevando adelante. Hay grandes partes de población judía antisionista en todo el mundo que se están movilizando. El Jewish Voice for Peace en Estados Unidos, Voces Judías por la Paz, es un movimiento de masas. Ha hecho acciones, ocupaciones del Pentágono, cortes de puentes, grandes acciones en apoyo al pueblo palestino, y son parte de un montón de otras organizaciones, como acá en Argentina la agrupación de los compañeros de Judíes por Palestina, que son una expresión. Entonces, bueno, hay una lucha política
alrededor de esto, es decir, judaísmo no es sionismo. No, los compañeros dicen, no es nuestro nombre, ¿no? Así es. Justamente tratando de separar el legado de un pueblo, de una cultura, del judaísmo, con una corriente política que es el sionismo y un Estado que está cometiendo uno de los peores crímenes de la historia de la humanidad. Así es. De hecho, cuando surgió todo, después del 7 de octubre, que se reactiva al nivel de escala de genocidio, digamos, esas masacres televisadas que vemos hoy, se armó un debate fuerte, un ataque muy fuerte a la izquierda en particular, diciendo, incapaz de condenar, dice, crímenes de Hamas, dice, sí, pero, dice, está bien Hamas, pero Israel no sé qué. Y en realidad, cuando uno lo ve es al revés, digamos, hay una incapacidad de condenar un genocidio, pues dicen, bueno, Israel hará eso, pero Hamas, digamos, no tiene salida esa forma de presentar el problema. Lo fuerte es que el sionismo, esta monopolización de la representación judía por parte del sionismo, eso le hace la destrucción de la diversidad y la riqueza que tenía justamente la colectividad judía de todo el mundo. Por un lado está la prohibición del yiddish y del ladino, ataques muy fuertes. Hoy, por ejemplo, la DAIA en Argentina, que se arroga la voz incuestionable de la colectividad judía, no permite ingresar a ninguna institución que no sea sionista, por ejemplo. Hay una especie de censura muy fuerte dentro de la colectividad judía con el tema, y además de una arbitrariedad tan grande como el hecho de decir, bueno, la idea de que vos por ser judío, no importa en qué lugar del mundo estés, es un derecho de nacimiento a conocer y vivir Israel. Yo, por ejemplo, conocí Israel por unos programas que financia unos banqueros de Nueva York, el Estado de Israel y alguno más, que a remanchata financian viajes que con este nombre, Birthright Israel, es decir, derecho de nacimiento a conocer Israel, el mismo Estado que niega el derecho de retorno a 5 millones de palestinos. Es decir que, porque muchas veces se dice, bueno, pero a mí o a mi familia Israel le abre las puertas, seguro, pero no está disociado, sino que justamente le abre las puertas y promueve la migración en la política de generar una mayoría demográfica judía contra los árabes. Y eso no podía. En toda una época había la izquierda israelí, o centroizquierda, o el progresismo, la idea de que iba a poder evolucionar una idea de 2 estados que convivan en paz y la paz en Medio Oriente. Cuando uno mira esto, no podía tener otro desenlace que un estado Israel, digo, ya casi teocrático, con ciudadanos de segunda y de tercera, genocida, militarizado hasta acá arriba, no podía tener otro desenlace un estado construido sobre la base de estos cimientos en la etapa en la cual el nacionalismo es profundamente reaccionario. Porque hoy, a la pasada medio decíamos, bueno, en una época de la creación de los estados modernos, el nacionalismo podía tener una vía, o sea, en la Revolución Francesa el nacionalismo tiene una vía progresiva. Hoy por hoy, los estados nacionales existen como un resabio de épocas que serían perfectamente superables. Por eso estamos en un cuadro de guerras permanentes y crisis, y el sionismo usa el baluarte del Estado como el guardián monolítico con autoridad para hablar en nombre oficial del pueblo judío, aun cuando en su historia tiene profundas cosas que son una vergüenza para la autoridad judía. Por ejemplo, la DAIA en Argentina le dio la espalda a muchas familias judías que acudían ahí cuando desaparecían sus hijos en la dictadura. Sí, O donde la represión genocida de Videla hizo un fuerte hincapié en la masacre de judíos, porque muchos eran militantes de izquierda. Así es. Hay un porcentaje muchísimo más alto de judíos entre los 30.000 desaparecidos que los que son la población. O sea que lo cual muestra que desaparecidos. Era un régimen antisemita. Es interesante esto, que lo subrayemos, porque la mutación esta en el sionismo, la colectividad judía, en el rol de Israel internacional en esta etapa, yo creo que un concepto que por ahí tenemos que centrarnos en él para terminar, es que son abanderados de la reacción. Israel es hoy la niña mimada de la ultraderecha del mundo, incluidos los antisemitas de toda la vida, los neonazis, los nietos de los que hicieron el pogrom acá de la sociedad rural, que están todos en el gobierno de Milei. ¿Por qué Milei? Ahora salió un libro, yo todavía no lo leí, Milei y los judíos. Es interesante el debate.
¿Por qué Milei dice, juega con que por ahí se convertiría el judaísmo? Está bien, tiene acuerdos económicos y políticos con empresarios muy importantes que son sionistas y son de la comunidad judía y son o funcionarios de él, Elstein, Wertheim, toda esta gente que está muy metido sin duda y les abre negocios. Pero aparte, el rol que juega Israel, como el que hace unas décadas por ahí juega Sudáfrica, con sus diferencias, porque el apartheid era parte de una colonización que era usar una fuerza laboral nativa de parte de los blancos sobre la población, digamos, nativa de Sudáfrica. Mientras que los israelíes prefieren, frente a la lucha de liberación nacional de los palestinos, en todo caso, una limpieza étnica e incluso traer mano de obra de otros lugares, como Israel se está haciendo, ¿no? Es otro tipo de colonialismo, de asentamiento colonial y de limpieza étnica. Pero, de alguna manera, más allá de las particularidades, Israel hace con los palestinos lo que Milei quiere hacer contra los trabajadores que se plantan, lo que la ultraderecha quiere hacer contra la clase obrera en general. Son los héroes de ellos por eso. Es donde se está haciendo el campo de pruebas de las formas más violentas de opresión, de masacre, de control social, de militarización. Entonces, los que organizan las marchas hipócritas contra un supuesto antisemitismo de las movilizaciones de masa en defensa de Palestina son los neonazis en Europa. En Estados Unidos también, mira, yo te comentaba antes, hay un grupo sionista de Estados Unidos que mide supuestamente el problema del antisemitismo. Se llama la Anti-Defamation League, la Liga contra la Difamación. Y los judíos antisionistas de Voces Judíos por la Paz dicen, no cuentan los hechos antisemitas del Ku Klux Klan, de la ultraderecha, de los que aparte después van y hacen los atentados antisemitas que existen, cuando existen y son tremendos, y quieren presentar a las movilizaciones humanitarias, por la paz, contra el genocidio en Palestina, como hechos antisemitas. El sionismo distorsiona la realidad y está haciendo un bloque político con los antisemitas de toda la vida, que acá están en el movimiento de Milei, como está Barra, ¿no? Sí. Que tiene un cargo central en el Gabinete Nacional, y un tipo que le puso una bomba a una sinagoga porque era parte de un movimiento nazi en Argentina, de Tacuara. O sea, con esos no tienen problemas. Los problemas los tienen con la izquierda revolucionaria que denuncia la política genocida del Estado de Israel. Así es. Y de hecho fue un aliado, bueno, con esta idea de que fue un aliado de todos estos gobiernos derechistas, enemigo de los trabajadores, quiero destacar un caso que es el de Menem en Argentina. El gobierno de Menem que tuvo también Corach, Carlos Corach, Rubén Baraja, que era el presidente de la DAIA, integrados al gobierno, que hicieron negocios desfalcando bancos gracias a la plata que prestaba el Banco Central, porque era una dirigencia capitalista de la colectividad judía. También fue una tragedia, pero una tragedia más que me permite ilustrar un poco el impacto, el problema que genera para los judíos el Estado de Israel. Y los encubridores de la bomba en la AMIA. Eso es lo que digo. Con el atentado, con el encubrimiento y atentado a la AMIA, por un lado Baraja no solo debería estar en cana, como toda la dirigencia de la ADE, que fueron parte de los que colmearon a Tejeldín para desviar la investigación. Hoy en día, 30 años después, no hay ningún condenado. Hay historias, todo, la federal, la bonaerense, los gobiernos, la CIDE, todos metidos encubriendo el atentado, pero además es un poco el cierre de un proceso también que fue marginando sobre todo a las instituciones judías que tenían una tradición también muy laica y demás, romper toda dinámica con la comunidad en general. Ese segregacionismo también está promovido por el sionismo. Por ejemplo, yo mencionaba la pasada del Club Más Nordó, que yo fui en La Plata. Siempre se hablaba ahí con orgullo de que había sido uno de los primeros que tuvo básquet femenino, me acuerdo, que siempre estaba orgulloso, y ayudó a crear la Liga de Básquet Platense, ayudaron a crear la Federación de Cooperativas, ayudaron a crear un movimiento de teatro independiente. Eran parte de la cultura de Argentina, digamos, popular de la zona. No estaban segregadas, metidas bajo muros, con una garita policial, encerrados en instituciones o en countries, en el peor de los casos, acá en la zona norte. Ese segregacionismo también está en el ADN del sionismo. Esto que hablamos, la prohibición del yiddish y el ladino, a cómo llegamos hoy, es una tragedia también para la colectividad judía por fuera. Por eso reivindico, digamos, tanto a mis compañeros judíos por Palestina y otras organizaciones en el mundo, porque es a combatir eso. Y muchos que hasta este momento decían, yo no me consideraba judío. Porque sí, mis padres, mis abuelos, comemos niche, nos gusta la comida judía, los bailes judíos,
pero no se consideraban judíos porque dice, pero yo no me consideraba distinto. Ahora, cuando se crea toda esta situación, dicen, no, claro, yo no me consideraba judío por diferenciarme de eso que aparece hoy la colectividad judía, que son instituciones sionistas, reaccionarias, llenas de guita, bancada por plata de Israel, de Nueva York. Entonces, hasta la salida del antisemitismo también es combatir la idea de que sionismo es igual a judaísmo. Absolutamente. Así que bueno, terminamos con esa, me parece, con esa idea fuerza. Para enfrentar los crímenes del sionismo en Israel necesitamos militancia socialista, revolucionaria, y para defender y rescatar el legado de la cultura judía, de los pensadores judíos, de la militancia judía, social, cultural, todo esto que vos rescatás, el teatro IFT, acá en Buenos Aires, sin duda un ícono, qué sé yo, tantos lugares, necesitamos una militancia socialista y revolucionaria de la gente de todas las procedencias y también la propia colectividad judía. Así vamos a superar el nacionalismo, el racismo, el militarismo, que son sin duda enfermedades de la humanidad en esta etapa capitalista imperialista. Así es. La superación del antisemitismo es el internacionalismo proletario. Así que bueno, con esta conclusión los despedimos a este nuevo episodio de Historia de Otra Clase. Los invitamos a que nos sigan en Instagram, a que se suscriban a los canales de Prensa Obrera en YouTube y en Spotify. Y bueno, esperamos comentarios, como siempre, críticas, y los esperamos con muchos más episodios. Muchas gracias.